cada uno. Amén, porque allí Dios derrama bendición y vida eterna. Amén. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Porque Él va a enseñarnos y va a edificarnos y estamos expectantes. Amén. Aleluya. Yo le pido que use su Biblia y abra su cuaderno de apuntes y oramos y rogamos al Espíritu de Dios, porque Él es el que dice: yo me muevo en medio de ustedes. Amén. Bien, quiero comenzar con dos preguntas. La primera es: ¿qué es aquello que está sujeto a mi voluntad? Tratándose de nosotros como seres humanos, como personas, y hablando de nuestra propia voluntad, surge una pregunta, surge una cuestión que nosotros probablemente la hayamos meditado. ¿Qué es todo aquello que está sujeto a nuestra voluntad humana? La siguiente pregunta es: ¿qué es todo aquello que está sujeto a la voluntad, pero de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, esas dos preguntas nos van a ser útiles para entrar a la Escritura, al terreno de los pasajes bíblicos, y allí ver, y es como decir: aquí está la respuesta, y mira, esto es y está sujeto a la voluntad del Espíritu, esto está sujeto a mi voluntad, y ustedes van a encontrar una riqueza. Aleluya. El Señor va a crear entendimiento en nosotros. Amén. Bien. Primera carta de San Pablo a los Corintios. Primera carta de San Pablo a los Corintios. Capítulo 12. El verso 1 dice así: hermanos, y esto es hablarle a la iglesia, no quiero que ignoren lo relacionado con las cosas o los dones espirituales. Voy a leer ahora el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, y donde dice diversidad, usted también puede poner variedades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Y vamos a subrayar donde encontramos dones, ministerios y operaciones. Luego el Señor nos lleva al verso 7 y dice: pero, ese pero significa quiero diferenciar, quiero especificar, quiero hablar del todo, quiero hablar específicamente de esto. Pero la manifestación del Espíritu, y sabemos que tenemos el Espíritu, entonces estas son las cosas espirituales que no debemos ignorar. Vamos a establecer que no ignoramos a la persona del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Estamos atentos en ese aspecto. Pero la manifestación, ese verbo manifestar, es mostrar, hacerlo visible,
darle presencia a algo. La manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia o conocimiento, a otro el mismo Espíritu le da fe, a otro dones de sanidades, y a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto, que es el conjunto anterior, y podemos distinguir que son nueve las cosas, y todo esto lo hace uno, y no soy yo, hablando de nosotros, sino el mismo Espíritu que reparte o distribuye a cada uno. Nosotros somos los receptores, en particular, según, y esa palabra según quiere decir, les voy a mostrar el origen. Esa palabra significa, les voy a mostrar de dónde viene o de dónde nace. Vean el valor de esa palabra. Según su voluntad. Y esto toca la pregunta, ¿qué está sujeto a la voluntad del Espíritu? Bueno, el apóstol Pablo nos muestra aquí la voluntad del Espíritu en manifestación. Y esto estoy seguro que lo sabemos y lo conocemos y lo hemos visto en manifestación, los dones del Espíritu. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la voluntad del Espíritu. Pero queda una pregunta. ¿Qué está sujeto a nuestra voluntad humana? ¿Ven? ¿Qué está sujeto a nuestra voluntad humana? Ahora, vamos entonces a puntos al detalle. Algo que está sujeto es que hay propiedad, hay posesión de aquello, o es algo que se le dio al receptor y es irrevocable. No se le puede retirar o quitar. Entonces, vean esto. La palabra voluntad es y pertenece a alguien, es una persona. Estamos presentando aquí a la persona del Espíritu Santo y su voluntad, y a la persona humana, donde entramos todos los miembros del cuerpo de Cristo y nuestra propia voluntad. No nos habíamos puesto a estudiar en ese sentido de según su voluntad, porque la voluntad es la que manda. La voluntad es la que manda. Ahí está el origen, la fuente, ahí está la decisión, etc. Ahora, ¿te has preguntado qué cosas pertenecen o están sujetas a tu voluntad? Y al principio suponíamos que, bueno, está en mi voluntad el don de esto, el don de aquello, y citábamos los dones del Espíritu Santo. Pero claramente la Escritura establece que ello está sujeto a la voluntad de otra persona y no es la tuya. Y la otra persona, que es el Espíritu Santo, quiero que vean lo inteligente que Él es en uso de su propia voluntad. Él está pensando en manifestarla, en manifestarse. Él está pensando, vean el pensamiento de su voluntad,
Él está pensando siempre en cada uno de nosotros, porque allí está hablando de nosotros. Nos cuenta en lo individual y en lo corporativo. Inclusive dice allí a cada uno. Y Él, lleno de gracia, dice que nos da. Esa es una gracia para que vean los derechos que tenemos. Como hijos e hijas amadas, el Espíritu Santo sabe su ministerio. Bueno, vamos a enfocar los 9 dones del Espíritu para tener una apreciación visual. Allí los tenemos, están en 2 versos. Quiero que vean una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, y hoy no vamos a explicarlos cada uno. Ahora, vamos ahora a responder aquello que está sujeto a nuestra voluntad. Recuerden, aquello que está sujeto a nuestra voluntad quiere decir es algo que lo tenemos en posesión, en propiedad, o se nos ha dado de manera irrevocable. Bien, tenemos que ir a las parábolas del reino. Vaya conmigo a Mateo 25. Las parábolas del reino, para que las comprendamos, aún desde su mención, cuando nos dicen parábolas del reino, son las parábolas que corresponden a la casa del Señor. Es donde Él se presenta a sí mismo como el Señor del reino. Mateo 25, en la parábola de los talentos o la parábola del dinero. Vean cómo al estar en el mismo espíritu y al ser el Espíritu Santo nuestro espíritu, solamente tenemos que trabajar, como dice el apóstol Pablo en el verso 1 de la primera carta de Corintios 12, que no ignoremos. Y de eso se trata hoy. Estamos hablando sin considerar que somos ignorantes. Amén. Entonces, estamos hablando y el Señor dice, ok, ahora vas a descubrir las cosas que están sujetas a tu voluntad humana. Porque en ocasiones espiritualizamos todo como si cualquier cosa o elemento se las sujetemos o digamos que está sujeta a la voluntad del Espíritu. Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos o a sus subordinados. Ahora, aquí es donde voy a estar enseñando. La palabra siervos quiere decir esclavo, servidumbre, pero hay algo bueno en ellos. Hay algo en donde ellos muestran orden, es estar subordinados. Ahí hay un orden. Y les entregó sus bienes o su hacienda. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su. La siguiente palabra en el texto griego original es a su. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Es exousia o dunamis? Esa palabra capacidad, ¿qué es? Exousia, se los enseñé. En la semana pasada. A cada uno le dio conforme a su dunamis. Dunamis.
Ahora, vamos a hacer una pausa. Dame Hechos 1:8. Dame Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Ahí es dunamis. El dunamis que nos hacía falta era el que viene con el Espíritu Santo. Ese es el dunamis que nos hacía falta. Teníamos varias clases en cuanto a virtudes de dunamis, pero el dunamis que nos hacía falta a nosotros los hijos del Padre era el especial, el que viene con el Espíritu Santo. Entonces, regresemos a Mateo 25. Aleluya. Esta enseñanza es muy valiosa. Amén. Esta exposición de la palabra es muy valiosa. Dice aquí, verso 15, le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su dunamis. ¿Qué es dunamis? Es la capacidad de realizar algo perfectamente. Esto les aconsejo que lo escriban. La capacidad de realizar algo perfectamente. ¿Quién lo está haciendo? Un ser humano como tú y como yo. ¿Ven? Según la propia intención que se tiene de hacerlo. También dunamis es a todas aquellas cualidades poseídas por las cosas, en virtud de la cual son difícilmente degenerables y por tanto tienden a ser lo que son. Esta palabra dunamis aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, 120 veces. Ahora, estos siervos tenían cada uno su propio, dígalo fuerte, dunamis. ¿Qué hace el Señor? Llega con dinero y lo distribuye. Él no les está pagando nada, Él no les está comprando de ellos nada. Esto es una distribución inteligente y sabia entre su servidumbre o sus administradores de la hacienda que Él tiene. ¿Listos? ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Qué está sujeto a tu voluntad humana? Ya encontramos la primera respuesta. El dinero. Es importante este mensaje porque vamos a poner cada cosa en su lugar. El dinero está sujeto a la voluntad humana, no a la voluntad divina. Está sujeto a la voluntad humana. Ahí está un hombre del reino siendo inteligente, claro, a la hora de planear y distribuyendo su hacienda en monedas a cada uno según su dunamis. Dunamis. ¿Qué nos está comunicando ese texto? Que el dinero está sujeto a la voluntad humana. Cada cosa en su lugar. Los dones del Espíritu están sujetos a la voluntad del Espíritu. El dinero está sujeto a la voluntad no del Espíritu, sino a la voluntad suya. Por eso podemos pensar cuánto dinero tenemos, por eso podemos planear cuánto queremos invertir, sea en todo el campo de negocios. Por eso pensamos inteligentemente un sí o un no.
en hacer esto con aquello, etc. Vean, ahora les voy a decir algo. ¿Cuál es el dunamis del hombre del reino? El dunamis del hombre del reino no es el reino, es el dinero. Aleluya. Pastor, ¿va a hablar de dinero? Voy a hablar de dinero. No debemos tener los cables cruzados, ni estar confundidos, espiritualizando cosas que no deben estar en ese sentido en ti. El dunamis del hombre de esa hacienda es el dinero. Entonces, allí hay el dunamis del hombre y el dunamis de los siervos. Recibieron el dinero. Fue hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles donde el Señor nos dijo cuál dunamis nos hacía falta. El del Espíritu. Aleluya. ¿Ven? Entonces, el balance o lo correcto, que es lo obvio, es que usted tenga equilibrio. Use su voluntad con toda potencia y deje que el Espíritu Santo, cuando digo deje es permita que el Espíritu Santo también use su voluntad en usted. No debe estar bloqueado usted y tampoco él contristado por usted. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos avanzando? Hoy en día solemos pensar de terceras personas porque son nuestros conocidos como gente que tiene dinero, gente que tiene mucho dinero. Lo que estás hablando en el lenguaje bíblico es gente con dunamis. Sencillamente eso. ¿Cuál es nuestra idiosincrasia? ¿Por qué así conjeturamos algo? Es gente con dunamis. Y es gente que hay que ver que también conozca que el dinero está sujeto a su voluntad y que los dones del Espíritu están sujetos a la voluntad del Espíritu. Ahora, una vez que hubo allí esa entrega, se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Esa es la capacidad en uso. Es tan sencillo como entender que siempre nos vamos a estar moviendo en dos palabras: dunamis y exousia. Exousia, te voy a decir un caso de exousia, es cuando el centurión romano dijo que tiene siervos o soldados a quienes él con su palabra les ordena: ven y vienen, ve y va, haz esto y lo hace. Eso es exousia. Te voy a ampliar esa palabra. Exousia es cuando usted está bajo autoridad. ¡Yujú! Dunamis es cuando usted es el virtuoso en algo. Entonces, en Puerto Vallarta hay muchos, hablando de anónimos, personas que no están bajo autoridad y tienen detalles en el conocimiento de las cosas espirituales porque o tienen al Espíritu Santo entristecido o ellos están bloqueados en su voluntad. La característica de la manifestación del dinero, ya ve que hay manifestación del Espíritu, la manifestación del dinero es que ellos usan su dunamis. Ahí está,
había recibido 2,000, ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. La pregunta es, ¿por qué Dios no se lo impidió? ¿Por qué Dios no lo detuvo? Porque el dinero no está sujeto a la voluntad del Espíritu, sino a la voluntad de la persona, y por eso la persona pudo hacer lo que hizo. ¿Saben cuánto dinero enterró Pancho Villa? Puede haber tesoros aquí sin darnos cuenta, para que vean lo que es ignorar, que está sujeto a nuestra voluntad. Y nuestra voluntad se la queremos dar al Señor. Te quiero servir, quiero hacer, y el Señor responde y nos dice, úsala, porque estás en un campo humano y quiero que sepas que está sujeto a ella y nomás tú puedes ahí meter la mano. Vamos a Hechos capítulo 5 para ver esta situación. Aleluya. Hechos capítulo 5. ¿Puede haber exousia y dunamis en una misma persona? Sí. Sí puede haber. ¿Qué pasó entonces con Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan qué palabra les dije que opera allí? A ver, ¿quién se acuerda? Vean el verso cuando comienza a hablar el apóstol Pedro. Todo es de dinero, Verso 4. ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Se fijan? No era tuyo, 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 tuyo. No era tuyo, tuyo. ¿Ven? Entonces, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. La voluntad de quién, de las dos partes, que es el Espíritu y la voluntad de Ananías, la voluntad de quién cometió el fraude, la voluntad de Ananías en su corazón. Amén. Miren, el equilibrio es usar nuestra voluntad y permitir que el Espíritu Santo manifieste la suya. Ahí está el equilibrio. Ahí está el equilibrio. Cuando usted hace oraciones como Señor, no me des dinero, eso es incorrecto. Yo le diría, así como cosa de asombro, pues ¿de qué religión es? Porque en Cristo no hacemos esa clase de oraciones. Entonces, tenemos que tocar estos puntos ya a un nivel avanzado para darnos cuenta, ¿verdad?, de cómo andamos. Entonces, vaya conmigo a Mateo 25. Estábamos allí, ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Mateo 25. Cuando el apóstol Pablo a los Corintios nos habló de variedades de ministerios, son servicios. También hoy el Señor va a darnos entendimiento en cuestiones que hemos meditado. Señor, ¿cuál ministerio tengo? ¿O cuál es mi ministerio? En Mateo 25, en la sección de el juicio de las naciones, verso 33, dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre,
y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me ministraron de comer. Tuve sed y ustedes me ministraron de beber. Esa palabra ministerio significa servicio y es una obra de servicio. Vuelvo a la pregunta del principio: ¿qué cosas están sujetas a nuestra voluntad? Número 2, el ministerio. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. Qué lamentable es decir: allí está un ministro, un ministerio, y ustedes no saber. El ministerio está sujeto a nuestra voluntad. El ministerio, al igual que el dinero, el ministerio está sujeto a nuestra voluntad. Ven, allí habla el Señor de las necesidades básicas y hubo ministros que las cubrieron o las suplieron. ¿Con qué lo hicieron? Con dinero. ¿Con qué actuaron? A voluntad propia, a voluntad personal. Si yo tengo una empanada y usted está sentado junto a mí y comienzo a darle la primera mordida y usted se me queda mirando con una sonrisa, con una buena actitud, expectante de que yo le invite, y de pronto me la termino y usted se queda así como estupefacto y dice: no me diste. Y vean la respuesta mía: es que Dios no me dijo que te diera. Estoy cruzando los cables. Estoy espiritualizando algo que no pertenece al Espíritu, está a mi voluntad. Por eso cuando Dios dice de alguien que es tacaño, lo es, aunque tenga el Espíritu. Pero es el hombre lo que es, no el Espíritu. Entonces, vamos ahora a Colosenses, la carta de San Pablo a los Colosenses, para ver que el ministerio está sujeto a nuestra voluntad. Capítulo 4, verso 17. Dice el texto: díganle a Arquipo. Y Arquipo probablemente era uno de los maestros en Colosas. Díganle a Arquipo. ¿Quién le va a decir a Arquipo? Primeramente la carta y segundo los que se la lean, ¿de acuerdo? Que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Nunca encontraremos tal amonestación hacia el Espíritu. Sí la vamos a encontrar hacia la voluntad del que posee el ministerio. Para que vean que el ministerio está sujeto a la voluntad tuya. Qué importante es esto. Por ello, cuando alguien a la hora de estar delante del santo alfolí de la casa del Señor, y alguien dice, no importa que no murmure, sino lo piensa: hoy no siento dar. ¿Qué indica eso con esto que estás aprendiendo? Hoy no siento dar. Está usando su voluntad. Ni Dios lo puede mover.
Dios no puede violar la voluntad ajena. Por lo tanto, los traspiés, los tropiezos pertenecen a nuestra voluntad. ¿Cómo andamos allí? Ahora ustedes entenderán si hay uno aquí que Dios le está hablando y sabe que no ha ejercido su ministerio, es el arquipo que tenemos. En toda iglesia hay arquipos, pero hoy el Señor le amonesta a que ejerza su ministerio. Y en el ministerio hay dinero y capacidad de servicio. Recuerde, es todo aquello cuanto pertenece y está sujeto a su voluntad por característica de propiedad, posesión o irrevocabilidad. Punto. Amén. Entonces, nunca vamos a encontrar esta severa amonestación hecha al Espíritu. Esto fue hecho o dado a la voluntad de Arquipo. ¿Qué andaba pensando? ¿Qué? Etcétera. ¿Ven? Gloria a Dios por siempre. ¿Qué más? Bendito sea el Señor. Vaya conmigo ahora a Hechos capítulo 21, verso 19. Hechos capítulo 21, verso 19. Para que veamos cómo el Señor en espíritu sabe distinguir el ministerio de un hombre y cómo el Señor en uso de la voluntad del Espíritu se tiene que relacionar. Eso es muy interesante. Dice, después de saludarlos, es el apóstol Pablo. Pablo les habló de, hágase así, su ministerio. ¿De quién es ese ministerio? ¿De un ángel? No. ¿Es del Espíritu? No. Es de un hombre como usted y como yo. Su ministerio. Ministerio es, en el caso específico de Pablo, es un don ministerial llamado a ser apóstol. Amén. Y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los no judíos. Vamos a varias versiones, porque hay una que esclarece bastante allí los elementos. Ahí está, y ahorita vamos a más. Las cosas que Dios había realizado entre los gentiles, ahora vea el medio, mediante el ministerio de Pablo. Otra versión. Dios se había hecho por medio de él, el ministro. Entonces, donde hay ministerio, Dios es el primer interesado en usarlo. Es el primer interesado. Usar tu ministerio. Pablo mismo reconoció que él no usa su ministerio como algo absoluto. Dios es el que usa su ministerio por medio de Pablo. Hay que entenderle bien. Hay otro texto en Hechos 19 que dice, Dios hacía por medio de Pablo milagros extraordinarios. El ministerio es de alguien y Dios canaliza su poder mediante, y se puede decir la persona o también se puede decir el ministerio. Es correcto decir ambas cosas. Amén. Otra versión. Y luego les contó detalladamente las cosas que Dios había hecho por medio de
¿Ven? El medio es humano. El hacedor, el actor, el agente activo es divino, pero el medio es humano. Otra versión, Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Ahora, vamos a suponer que usted platica conmigo y usted me dice: pastor, tengo el ministerio de botargas, tengo un ministerio de títeres, porque para todo le ponemos la palabra ministerio. Tengo un ministerio de botargas, como el doctor Simi, tengo el ministerio de títeres, tengo un ministerio de comidas calientes, tengo el ministerio de enchúlame la iglesia, tengo un montón de ministerios. Ok. Tienes que estar diciendo lo que Dios está haciendo por medio de lo que tú dices que tienes. Y así encuadramos bien las cosas. Entonces, de que tienes ministerio, lo tienes porque tienes dunamis. Tienes capacidad de servicio. Pero de que Dios esté canalizando su poder, allí es un asunto entre tú y Él. Porque si Él te agarra ignorante, no fluye. Pablo lo dijo: no ignoren las cosas espirituales, no fluye. Y luego, cuando tú separas, poniendo en el lugar equivocado el dinero, ¿cuántos han dicho: el dinero que tengo es de Dios, es tuyo? Si fuera de Dios, sería otra historia, pero es tuyo, por eso está como está. Tiene uno que entenderle bien a la vida, a la palabra. Dios había hecho entre los gentiles, ahí está el campo territorial, y se especifica que son los no judíos. Responde a esta pregunta: ¿entre quiénes estás usando tu dinero? Respóndela. A ver, hermano Alejandro, escríbale. A ver, todos, y diga: ¿entre quiénes estás usando tu ministerio? Ven, hermana Edith, no se ofendan si los llamo por nombre. El pastor tiene ese derecho, porque conoce a las ovejas por nombre. Amén. Entonces, ¿dónde está el ministerio? Pues donde me llamen. No. Usted es el único que puede definir su ministerio. Usted es el único que puede decir: estoy entre los. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo. Pablo, el apóstol a los gentiles. Pedro, el apóstol a los judíos. ¿Ven? Entonces, allí tenemos pues claridad. Ahora vamos a Romanos 11:13. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Romanos 11:13. Romanos 11:13. ¿Qué dice? Me dirijo ahora a vosotros los gentiles. Como apóstol vuestro que soy, le hago honor a mi ministerio. Tercera cosa, el honor pertenece a su voluntad. Usted tiene que honrar su ministerio. Usted es el primero que debe honrar su ministerio. Amén. Pablo lo hizo. Honrar quiere decir: le doy la mayor importancia a este trabajo mío.
Aleluya. Le doy la mayor importancia a este trabajo mío. Amén. Gloria a Dios por siempre. Ahora Hechos 20:24. Hechos 20:24. Cuando le pregunten, oiga varón, ¿por qué hay mucho honor en su ministerio? Muy sencillo, porque lo honro. Oye, pero eso, no, a ver. Escucha la predicación que dio el pastor Saúl y así, y le lanza ahí la bola. Porque lo honro mi ministerio. Ahora vamos a ver esta parte. Por eso a mí, dice el apóstol Pablo, no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda, en uso de mi vida, que es temporal, vean el objetivo, terminar con gozo mi carrera y el ministerio. ¿Sabe que lo que está sujeto a su voluntad un día se va a terminar? Inclusive, el apóstol Pablo nos dijo, un día cesarán las lenguas, un día cesarán esto y un día cesarán esto otro. Hay ciertas cosas. Entonces, el ministerio, vean los tres elementos, mi vida, arribita, mi gozo, mi carrera y el ministerio. Esas tres cosas están sujetas a nuestra voluntad también. Y es como una estructura, es como una triple dimensión que pertenece a la misma persona. En este momento, en este acto, estoy viviendo mi vida, estoy viviendo mi carrera y estoy viviendo mi ministerio. En este momento, cada uno, porque estoy en uso de mi voluntad. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Continuamos. Amén. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Cuando usted vea y considere su edad, no se despida anticipadamente. Usted debe de pensar como el apóstol Pablo. Primero, yo debo terminar. Así que continúe durmiendo bien, alimentándose bien y dándole mucho provecho pues a su mente, a sus capacidades. 4 verso Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, es el Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aleluya. No es perfeccionar al espíritu, porque el ministerio no está sujeto a alguien que no vemos. El ministerio está sujeto a la voluntad del que lo recibió. Allí hay irrevocabilidad, allí hay posesión y allí hay propiedad. Por ello, los santos, hay santos que están puestos por Dios, que son un regalo para la iglesia, para edificar, equipar, madurar, perfeccionar, completar a los santos. En este caso me refiero a los 5 ministerios que están mencionados. Ellos son los que capacitan, maduran, edifican, alimentan a los santos para hacer la obra del ministerio. Amén.
para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un solo cuerpo, no hay dos cuerpos, es un solo cuerpo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, etc. Vean, allí está el ministerio. ¿Qué significa allí la palabra ministerio? No como definición. Significa que todos los santos deben prestarle atención al ministerio. Todos. Nadie debe decir, esto nomás lo tiene el pastor, esto no es mío. Todos los santos deben ocuparse del ministerio. Hay obras, 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 obras y obras. Amén. Somos responsables corporativamente del ministerio. Amén. Aleluya. Continuamos. Regresemos a la parábola en Mateo 25. La parábola del dinero. Mateo 25. Gloria a Dios por siempre. Pastor, ¿quiere decir que yo tengo dunamis? Sí, usted posee su propio dunamis. Y también el del Espíritu, sí, también el del Espíritu. Entonces, ¿por qué no hago nada? Ah, esa es otra historia. Esa es otra historia. Cuando yo los llamo a incorporarse a una misión, que cada 15 días tenemos una misión hacia el norte de Nayarit, la primera pregunta que les hago es, ¿trajeron dinero? No, regrésese por su dunamis. ¿Ven? Regrésese por su dunamis. ¿Qué es eso, pastor? Pues el dinero. Debe usar todo cuanto está sujeto a su voluntad. ¿Trajo su voluntad? Sí. Enséñeme las cosas. Ay, no. ¿Qué me está diciendo? Hermano, pues todo lo que estoy enseñando. ¿Ven? Entonces, ¿el dunamis puede crecer? Sí, el dunamis puede crecer. Porque hay dunamis que pertenecen a la voluntad del ser humano. Entonces, dice el texto, verso 18. Vamos a ver este caso decepcionante. Pero el que había recibido 1000 monedas hizo un hoyo en la tierra y allí escondió, como Pancho Villa, el dinero de su señor. O como los hacendados miedosos, o como simplemente por relacionar algo que tenemos en nuestra mente de la historia, por estos rumbos, estas tierras. Número 1, nunca haga algo que el Señor no hace. Número 2, nunca haga algo que el Señor no le enseñó a hacerlo. Tenga esos principios siempre con usted. Si el Señor como hombre nunca hizo eso, yo tampoco. Y si el Señor no me lo enseñó, entonces yo tampoco debo actuar como si el Señor me estuviera dando esa dirección. Amén. Mucho tiempo después, el Señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. Anote este principio. En el uso de los dunamis siempre se deben revisar las cuentas. Siempre. En el uso de los dunamis. ¿Cuántos tienen un socio? Revísele los dunamis. Amén. Entonces dice,
Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Lo primero que ese hombre usó fue su voluntad. Él no esperó una profecía, triple confirmación, 2 profetas que coincidieran, se encerró en ayuno 3 días. No, eso está en el dunamis propio, en el uso, diga conmigo, uso de mi propia voluntad. Amén. Entonces se dio cuenta de que el dinero que le dio el Señor tiene el dunamis del Señor. Algo muy impresionante. Algo muy impresionante. Entonces, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Vean la palabra fiel. Esa palabra fiel tiene contexto de negocios. Aleluya. Pastor, le presento a un hermano que es fiel. Ah, sí. Y luego yo respondo, ¿fiel en qué? No en nada. No es fiel en nada, simplemente es alguien que no hace nada, por eso se porta bien, porque no hace nada. Incorrecto. Fiel no se refiere a alguien que no hace nada y por eso se porta bien. Fiel es alguien que pasó por un proceso de arriesgarlo todo. Arriesgarlo, diga conmigo, todo. Y ganó. Y ganó. Y el Señor le dijo, eres fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo y celebremos juntos. El pastorado, hablando de mi persona, lo estoy arriesgando todo, porque pudiera estar haciendo otra actividad propia de mi voluntad, pero a esto le doy honor. Es exactamente el curso de la vida de este. Amén. Amén. Espero que dé una gran ofrenda, Aleluya. Porque los estoy enseñando. Los estoy enseñando. Entonces, el que había recibido las 2,000 monedas dijo, Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Hay algo allí muy interesante. 2 hombres, 2 voluntades, pero de la misma naturaleza, el Señor y ellos se ponen de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Ponga allí, a lo mejor vamos en el 3 o en el 4 o en el 6. Los acuerdos están basados en la palabra. 2 voluntades se unen en una palabra. Ese acuerdo está y pertenece a la voluntad. Es decir, se sujetan los acuerdos a la voluntad. Es decir, los acuerdos son un producto de la voluntad. Amén. ¿Quiere usted ver incrementos? Use su dunamis creando acuerdos. Y puede allí haber incrementos en algún aspecto. Amén. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué quiere decir sobre mucho te pondré? Quiere decir que el Señor revisó el primer acuerdo y lo cambió por otro mejor. Aleluya, dígale al Señor, Señor, haz eso conmigo. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor revisa, porque los dunamis son personales y el Señor revisa. Dígale, Señor, haz eso conmigo. Dame un nuevo acuerdo contigo. Amén. Ok. Pero el que había recibido 1,000 monedas, llegó y dijo, Señor, y comienza a hablar toda su falsa teología.
Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y eso es algo fatídico, o sea, eso es una irreverencia descarada. ¿Por qué? Porque ese siervo rompió el acuerdo, rompió el pacto. ¿Sabe? Ese siervo va a ser sometido a juicio y condenado con castigo. Siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Sabían que ahí hay dunamis en los banqueros? ¿Cuándo ha visto usted a un banquero, el front teller, los de la caja, que usted le va a dejar su depósito en efectivo y ellos se los reciben temblorosos con miedo? ¿Cuándo los ha visto así? Nunca. Porque los cajeros fueron escogidos por su dunamis. Gente que no le tiene miedo al dinero. ¿Ven? Así que hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Les voy a hacer una pregunta. Cuando el Señor se fue, ¿en qué se quedó pensando? En los intereses, en la chispa de confianza que esperaba él de los dunamis de sus siervos por el dinero recibido. Y no hizo eso. Así que quítenle esas 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000. Esta es una parte interesante. A ver, quiten el dinero a ¿y qué hacemos? ¿Se va a quedar en el limbo? ¿Me lo quedo yo, el Señor? Toma una decisión muy importante. Dice, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Ese verso vamos a varias versiones. Allí el Señor lo que está ejerciendo o ejecutando es exousia. Exousia es la capacidad para quitar el lugar de alguien. Y solamente las autoridades, que es exousia, lo pueden hacer. Exousia se utiliza cuando hay estructura y orden. Y así que esto viene de parte del reino. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Usted no puede excusarse de que Dios no le ha dicho algo que hacer sobre lo que tiene. Usted lo tiene que decir. Usted lo tiene que pensar. Usted lo tiene que habilitar o sacarle el potencial de eso. Amén. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil. Ya ve cómo dice la canción, te estoy hablando. A la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pero vamos a Lucas 19. ¿Qué es eso de oscuridad afuera? Pero me van a mandar con el foco apagado o con la luna, la luz de la luna. No, ahorita vamos a saber eso. Voy a solicitar el apoyo. Bien, ahorita me están buscando una escritura. En Lucas 19 tenemos
esta parábola que hemos atendido en ocasiones anteriores. Vamos a prestarle atención en el verso 17 para ver la similitud. Aquel hombre dijo: bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. ¿Qué palabra es esa? Exousia. Donde hay gobierno, hay estructura y orden de ubicación de quién está abajo de quién en nivel de autoridad. Aleluya. Amén. Es muy interesante todo esto. Y ya estamos llegando a la conclusión en términos de por el tiempo. Pero ese tercer siervo, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar? Aquí hay un tercer siervo. En el verso 22 dice: por tus propias palabras te juzgo. Mateo 24:51, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. Pensamos que nomás los hipócritas era hablar de los fariseos. No, es hablar de un montón de personas que van a tener un lugar allí, pero se fueron derechitos por su propia voluntad. Cuiden su voluntad, es lo que vale en esta vida. ¿Qué hacen con su voluntad? Ahí es donde manejamos el sí, no. Hoy no porque no siento. Ay, es peligrosísimo eso. Están arriesgando malamente, etcétera. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes, y le asignará un lugar. A ver, otra versión. Creíamos que el final es, ay, ya ven, el final es que ya no voy a existir. No, sí vas a existir. No es que ya desaparecí del planeta, no, nada de eso. Hay un lugar, lo castigará duramente y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. No vas a desaparecer, no vas a dejar de sentir, no vas a dejar, no. Va a haber otra gente. Los hipócritas son los que no sirven para nada. Para nada. ¿Ven? Porque usaron su voluntad para nada. Para nada. Es triste eso. Amén. Gloria a Dios por siempre. Bien, los espero el próximo domingo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya, den un gran aplauso al Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar los músicos. Amén. Vamos a alabar al Señor. Qué hermoso es disfrutar de su presencia. Amén. Todo don perfecto viene de Dios. Córrele. Aleluya. Y sabe una cosa, el Señor hoy está restaurando ministerios. Está restaurando habilidades. Está restaurando dones. El Señor está emocionado, pero es algo de su voluntad en hacer operaciones contigo. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Y recuerda que el Señor cuenta como ministerio de servicio aún dar de comer, dar de beber, ir a las cárceles, etcétera. Amén. Aleluya. Vamos pues a alabar al Señor. Todo don perfecto
viene de Él. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nuestras vidas son vasijas, esperan llenas estar. Dios las llena sin medida, pues esa en justicia. Vamos a dar y ofrecer al Señor voluntariamente. Y sabe una cosa, usted debe dar de acuerdo a su nivel de autoridad. Amén. Haga uso de su voluntad. Haga uso de su voluntad. Con un corazón agradecido. Porque lo que vamos a llevar a cabo corporativamente se llama ministrar la casa del Señor. Amén. No hay tal cosa que cuando alguien dice yo no pertenezco a la casa del Señor, no, usted está en la casa del Señor. Amén. Honre el ministerio que Dios le dio a usted al dar. Amén. Y vamos a hacerlo con alegría. Vamos a hacerlo con gozo. Aleluya. Señor, es hermosa la presentación de los santos y santas en este acto, porque te alegraste, como Pablo dijo, honro mi ministerio. Y vamos a honrar el ministerio que tenemos en esta casa. Y somos los sustentadores, los soportadores o los partners. Y aquí presentamos la alegría de nuestro corazón
material que ofrecemos y allí está nuestra participación. Gracias por este honor y tú honras a los que te honran. Gracias, Señor. Y vamos a decir Malaquías 3:10.